Drácula. De Bram Stoker. Capítulo 22. Diario de Jonathan Harker. 3 de octubre, como tengo que hacer algo para no enloquecer, voy a escribir en el diario. Ahora son las 6, y vamos a reunirnos en el despacho dentro de media hora, y a comer algo, ya que tanto el Dr. Van Helsing como el Dr. Seward comparten la opinión de que, si no comemos, no podremos rendir al máximo de nuestras posibilidades. Dios sabe que hoy tendremos que rendir al máximo. Tengo que seguir escribiendo a toda costa, porque no me atrevo a pararme a pensar. Tengo que anotarlo todo, grande o pequeño. Tal vez sean las cosas pequeñas las que finalmente nos enseñen más. Las enseñanzas, grandes o pequeñas, no podían habernos llevado a Mina y a mí a un lugar peor que este en el que hoy nos encontramos. No obstante, debemos esperar y tener fe. La pobre Mina acaba de decirme, con los ojos arrasados de lágrimas, que nuestra fe se pone a prueba en la adversidad, que debemos seguir confiando, y que Dios nos prestará su ayuda hasta el final. El final. Dios mío. ¿Cuál es el final? A trabajar. A trabajar. Cuando el Dr. Van Helsing y el Dr. Seward regresaron de ver al pobre Renfield, procedimos a discutir con seriedad lo que debíamos hacer. En primer lugar, el Dr. Seward nos contó que, cuando el Dr. Van Helsing y él entraron en la habitación de abajo, encontraron a Renfield tendido en el suelo, hecho un ovillo. Tenía el rostro cubierto de magulladuras y heridas, y los huesos del cuello rotos. El Dr. Seward preguntó al vigilante del pasillo si había oído algo. El hombre respondió que estaba sentado, confesó que dando unas cabezadas, cuando oyó hablar en voz alta en la habitación, y que después oyó a Renfield gritar varias veces: «Dios. Dios. Dios». A continuación se oyó el ruido de algo que caía, y al entrar en la habitación encontró al paciente tendido en el suelo, boca abajo, tal y como lo habían visto los médicos. Van Helsing le preguntó si había oído voces o una voz, a lo que respondió que no sabía decirle. Que al principio le había parecido que había 2 personas. Pero que, como no había nadie en la habitación, solo podía haber sido una persona. En caso de necesidad, podía jurar que el paciente había pronunciado la palabra Dios. Una vez a solas, el Dr. Seward nos dijo que no deseaba hacer mayores averiguaciones. Había que tener en cuenta la posibilidad de una investigación policial, en la que no serviría esgrimir la verdad, puesto que nadie la creería. Así las cosas, pensaba que, basándose en el testimonio del vigilante, podían extender un certificado de defunción por accidente al caer de la cama. En caso de que lo exigiese el juez, se llevaría a cabo una investigación formal, que acabaría necesariamente con los mismos resultados. Cuando se inició la discusión acerca de cuál debía ser nuestro siguiente paso, lo primero que decidimos fue que había que confiarle todo a Mina. Que no había que ocultarle nada, por doloroso que fuese. Ella reconoció la prudencia de esta decisión, y resultaba lastimoso verla tan valiente y, no obstante, tan apenada, en tales abismos de desesperación. No debe ocultarse nada, dijo. Ay. Ya hemos ocultado demasiado. Y además, no hay nada en el mundo que pueda producirme mayor aflicción que la que ya he soportado, que la que sufro ahora. Ocurra lo que ocurra, habrá de servirme para albergar nuevas esperanzas o renovar mi valor. Mientras hablaba, Van Helsing la miraba fijamente. Luego, de repente, aunque en tono calmado, le dijo: «Pero, querida señora Mina, no está usted asustada, sino por usted, por otros, después de lo que ha ocurrido». Los rasgos de Mina se endurecieron, aunque sus ojos brillaron con la devoción de una mártir al responder: «No, porque estoy decidida». «¿A qué?», preguntó el profesor con dulzura, mientras los demás guardábamos silencio, inmóviles, pues cada uno de nosotros tenía una vaga idea de lo que quería decir Mina. Su respuesta fue sencilla y directa, como si se limitara a constatar un hecho.
A que si encuentro en mi interior, y me observaré minuciosamente para descubrirlo, cualquier signo que pueda perjudicar a quienes amo, moriré. No se mataría, ¿verdad? Preguntó el profesor con voz ronca. Sí lo haría, a no ser que algún amigo que me quisiera estuviera dispuesto a evitarme tal sufrimiento y tan desesperada acción. Mientras hablaba dirigía al profesor una mirada llena de significado. Van Helsing estaba sentado, pero en ese momento se levantó, se acercó a ella y le posó la mano en la cabeza, al tiempo que decía solemnemente: «Hija mía, existe tal amigo, si fuera por su bien. Yo presentaría en mi cuenta ante Dios tal eutanasia, incluso en este momento, si fuera lo mejor para usted. No, si fuera lo más seguro». Pero, hija mía, pareció ahogarse unos momentos, y se le hizo un nudo en la garganta. Tragó saliva y prosiguió: «Existen personas que se interpondrían entre usted y la muerte. No debe morir. No debe morir a manos de nadie, pero menos por sus propias manos. Hasta que el otro, que ha ensuciado su dulce vida, esté verdaderamente muerto, usted no debe morir. Porque si sobrevive el astuto no muerto, la muerte de usted la convertiría en un ser como él. No, usted tiene que vivir. Tiene que luchar y pelear por vivir, aunque la muerte parezca un premio indecible. Debe enfrentarse a la muerte misma, aunque venga a usted con dolor o con alegría, de noche o de día, en la seguridad o en el peligro. En su alma pongo la responsabilidad de que usted no muera, y que ni siquiera piense en morir, hasta que haya pasado este terrible mal». La pobre Mina se puso blanca como la muerte, tembló y se estremeció, como he visto temblar y estremecerse las arenas movedizas. Todos guardábamos silencio, no podíamos hacer otra cosa. Finalmente se calmó y, volviéndose hacia el profesor, le dijo dulcemente, pero con acento lastimero, al tiempo que le tendía la mano: «Mi querido amigo, le prometo que, si la voluntad de Dios es que siga viviendo, lucharé para que así sea. Hasta que llegue el momento en que Él decida apartar de mí estos horrores». Mostraba tal bondad y valentía, que todos sentimos que nuestros corazones se fortalecían para actuar y soportar calamidades por ella, y empezamos a discutir qué debíamos hacer. Le dije que debía poner a buen recaudo todos los documentos y todos los papeles, diarios o fonógrafos que pudiéramos necesitar más adelante, y que debía guardar los informes como lo había hecho anteriormente. Le alegró la perspectiva de tener una ocupación, si es que puede utilizarse el término alegría en un caso tan macabro. Como de costumbre, Van Helsing se había anticipado a los pensamientos de todos y había ordenado con exactitud nuestras actividades. Tal vez fue acertado, dijo, que en la reunión que celebramos después de la visita a Carfax, decidiéramos no hacer nada con los cajones de tierra que allí hay. De haber hecho lo contrario, el conde habría adivinado nuestro propósito y, sin duda, habría tomado medidas para frustrar semejante tentativa con los demás cajones. Pero ahora no conoce nuestras intenciones. Aún más, con toda probabilidad no sabe que semejante poder existe en nosotros para esterilizar sus escondrijos, para que no pueda utilizarlos como antes. Hemos avanzado tanto en el conocimiento de su distribución que, cuando hayamos examinado la casa de Piccadilly, podremos seguir la pista del último de ellos. Por tanto, hoy es nuestro y en el día de hoy está nuestra esperanza. El sol, que al salir esta mañana alumbró nuestros pesares, nos protege con su curso. Hasta que se ponga esta noche, ese monstruo tiene que mantener la forma, sea cual fuere, que ha adoptado ahora. Se encuentra confinado en los límites de su envoltura terrena. No puede fundirse con el aire ni desaparecer por los huecos, hendiduras o ranuras. Si pasa por una puerta, tiene que abrirla, como cualquier mortal. Y por eso disponemos de todo el día de hoy para buscar sus escondrijos y esterilizarlos todos. Si aún no lo hemos capturado y destruido, le tenderemos una trampa en un lugar en que sea seguro, en su momento, atraparlo y destruirlo.
Me levanté de un salto al oír estas palabras, porque no pude refrenarme al pensar que se nos estaban escapando los minutos y segundos con la carga preciosa de la vida de Mina, pues era posible actuar mientras hablábamos. Pero Van Helsing levantó la mano en señal de aviso. No, amigo Jonathan, dijo. En esto, el camino más rápido es el más largo, como dice su proverbio. Actuaremos, y actuaremos con desesperada rapidez, cuando el momento haya llegado. Pero piense que, según todas las probabilidades, la clave de la situación se encuentra en esa casa de Piccadilly. El conde puede tener muchas casas que ha comprado. De ellas tendrá facturas de adquisición, llaves y otras cosas. Tendrá papel para escribir. Tendrá su talonario de cheques. Hay muchos objetos que debe ocultar en alguna parte. ¿Y por qué no en este lugar tan céntrico, tan tranquilo, a donde entra y de donde sale por la puerta principal a toda hora, cuando en medio del enorme tráfico nadie lo observa? Iremos allí y registraremos la casa. Y cuando sepamos lo que contiene, haremos lo que nuestro amigo Arthur llama, en su lenguaje de caza, acorralar a la presa, y atraparemos a nuestro viejo zorro, ¿no le parece? Entonces, vámonos inmediatamente. Grité. Estamos perdiendo un tiempo precioso, precioso. El profesor no se movió. Se limitó a decir. ¿Y cómo vamos a entrar en esa casa de Piccadilly? Como sea. Grité. Si es necesario, forzaremos la puerta. ¿Y su policía dónde estará y qué dirá? Me quedé desconcertado. Pero al mismo tiempo sabía que si el profesor quería que nos retrasáramos, sus buenos motivos tendría. Por eso dije con la mayor calma posible. No esperemos más de lo necesario. Estoy seguro de que sabe lo mucho que estoy padeciendo. Ah, hijo mío, claro que lo sé. Y crea que no albergo ningún deseo de aumentar su angustia. Pero piense, ¿qué podemos hacer hasta que todo el mundo esté en movimiento? Entonces llegará nuestro momento. He pensado y me parece que el método más sencillo es el mejor. Queremos entrar en la casa, pero no tenemos llave, ¿no es así? Asentí. Bien, supongamos que usted fuera, en realidad, el dueño de esa casa y no pudiera entrar. Al no tener conciencia de ser un ladrón, ¿qué haría? Yo contrataría a un cerrajero respetable para que quitara la cerradura. Y su policía no se entrometería, ¿verdad? Oh, no. No, si supieran que habíamos contratado al hombre legalmente. Entonces, me miró intensamente al pronunciar estas palabras. Todo lo que se pone en tela de juicio es la conciencia de la persona que alquila los servicios del cerrajero, y la creencia de la policía de que esa persona tiene buena o mala conciencia. Sin duda, sus policías deben de ser hombres celosos e inteligentes, sí, muy inteligentes. Para poder leer el corazón, si se toman todas esas molestias en semejante asunto. No, amigo Jonathan. Quite la cerradura de 100 casas vacías en este Londres suyo, o en cualquier ciudad del mundo. Y si lo hace como es debido, y en el momento debido, nadie se entrometerá. He leído algo sobre un caballero que poseía una casa muy bonita en su Londres, y cuando se marcha a Suiza a pasar los meses de verano, y cierra con llave su casa, llega un ladrón, rompe una ventana de la parte trasera y entra. Entonces abre los postigos de la fachada y sale por la puerta ante las propias narices de la policía. Después pone la casa en subasta, y lo anuncia, y coloca un gran letrero. Y cuando llega el día, vende por medio de un subastador todos los bienes de ese otro hombre que es su propietario. Entonces va a un constructor, y le vende la casa, acordando que la derribará al cabo de cierto periodo de tiempo. Y su policía y otras autoridades le ayudan en todo lo que pueden. Y cuando el otro caballero regresa de sus vacaciones en Suiza, solo encuentra un agujero vacío donde su casa había estado. Todo fue hecho en regla 68. Y en nuestra tarea también estaremos en regla. No iremos tan pronto que la policía, que tiene entonces poco en qué pensar, lo juzgue extraño, sino que iremos después de las 10, cuando haya animación, y cuando pueden hacerse las cosas como si realmente fuésemos los dueños de la casa.
No me quedó más remedio que reconocer que tenía razón, y la terrible desesperación del rostro de Mina se relajó un poco. Aquel consejo encerraba esperanzas. Van Helsing prosiguió. Una vez dentro de la casa, encontraremos quizá más pistas. En cualquier caso, algunos de nosotros pueden quedarse allí mientras el resto busca otros lugares en que haya más cajones de tierra, en Bermondsey y en Mileen. Lord Godalming se puso en pie. Yo puedo serle útil allí, dijo. Voy a escribir a mis hombres para que preparen caballos y coches en los lugares más adecuados. Escucha, amigo, dijo Morris, es una idea estupenda tener todo preparado por si queremos ir a caballo. Pero ¿no crees que uno de tus coches despampanantes, con tanto adorno heráldico llamaría demasiado la atención en un barrio como Walworth Mileen? Me parece que deberíamos tomar coches normales cuando vayamos al sur o al este, e incluso dejarlos en algún lugar cercano. El amigo Kinsey tiene razón, dijo el profesor. Como ustedes dicen, tiene la cabeza sobre los hombros. Es difícil lo que vamos a hacer, y no queremos que ninguna persona nos vea. Mina se tomaba un interés creciente por todo, y yo me alegré al ver que la urgencia del asunto la ayudaba a olvidar por algún tiempo la terrible experiencia de la noche anterior. Estaba muy pálida, casi cadavérica, y tan delgada que sus labios estaban entreabiertos y por ellos asomaban los dientes, un tanto prominentes. No hice mención de esto último, para no ocasionarle un sufrimiento innecesario. Pero se me heló la sangre en las venas al pensar lo que había ocurrido a la pobre Lucky cuando el conde le chupó la sangre. De momento, no había señales de que los dientes se hubieran afilado. Pero como no había transcurrido mucho tiempo, aún podían albergarse temores. Al entrar en la discusión del orden de nuestras acciones, aparecieron nuevas fuentes de duda. Finalmente decidimos que antes de partir hacia Piccadilly, deberíamos destruir el escondrijo más cercano del conde. En el caso de que lo descubriese demasiado pronto, ya nos habríamos adelantado a él en nuestro trabajo de destrucción. Y su presencia en forma puramente material, y en su momento más débil, nos podría proporcionar una nueva pista. En cuanto a la distribución de fuerzas, el profesor sugirió que tras la visita a Carfax, entrásemos en la casa de Piccadilly. Que nos quedásemos allí los dos médicos y yo, en tanto que Lord Godalming y Kinsey buscaban las guaridas de Walworth y Mileen y las destruían. Era posible, si no lo más probable, tal y como señaló el profesor, que el conde apareciese en Piccadilly durante el día y, de ser así, quizá pudiéramos enfrentarnos con él en ese mismo momento. En cualquier caso, lo perseguiríamos todos juntos. Me opuse a este plan enérgicamente, pues, según manifesté, tenía la intención de quedarme en casa para proteger a Mina. Creía haber tomado una decisión respecto a este punto. Pero Mina no hizo caso de mis objeciones. Dijo que tal vez surgiera alguna cuestión legal en la que yo podría resultar útil. Que entre los documentos del conde podría haber alguna pista que yo entendería por mi experiencia en Transilvania. Y que, además, íbamos a necesitar todas las fuerzas disponibles para enfrentarnos con los extraordinarios poderes del conde. Tuve que ceder, porque la resolución de Mina era inamovible. Dijo que la última esperanza que le quedaba era que todos actuásemos juntos. Yo no tengo miedo, dijo. Las cosas no han podido ser peores, y lo que ocurra, sea lo que sea, debe contener algún elemento de esperanza o consuelo. Vete, marido mío. Si ese es su deseo, Dios puede protegerme lo mismo sola que acompañada. Me levanté de un salto, gritando. Entonces, en el nombre de Dios, vámonos enseguida, porque estamos perdiendo tiempo. El conde tal vez vaya a Piccadilly antes de lo que pensamos. No lo creo así, dijo Van Helsing, al tiempo que levantaba la mano. ¿Por qué? Pregunté. ¿Acaso olvida, dijo con una sonrisa, que anoche se dio un enorme banquete, y que dormirá hasta tarde? Que si lo he olvidado. Como si pudiera olvidarlo jamás. ¿Acaso podrá olvidar alguno de nosotros aquella terrible escena? Mina hacía verdaderos esfuerzos por mantener la serenidad.
pero el sufrimiento fue más fuerte que ella. Se cubrió el rostro con las manos y se estremeció con un gemido. No había sido la intención de Van Helsing recordarle su penosa experiencia. Tras el esfuerzo intelectual que había realizado, sencillamente había perdido de vista a Mina y el papel que ésta desempeñaba en el asunto. Cuando cayó en la cuenta de lo que había dicho, se quedó horrorizado ante su falta de delicadeza, e intentó consolarla. «Oh, señora Mina», dijo, querida señora Mina, ¡ay! Que entre todos los que la reverencian haya tenido que ser yo quien haya dicho algo tan carente de tacto. Estos viejos y estúpidos labios míos y esta vieja cabeza no lo merecen. Pero usted lo olvidará, ¿verdad? Se inclinó ante ella mientras pronunciaba estas palabras. Mina le cogió la mano, y mirándole a través de sus lágrimas dijo con voz ronca. No lo olvidaré, porque es buena cosa que lo recuerde. Y junto a esto, tengo tantos recuerdos hermosos de usted, que lo acepto todo. Deben marcharse enseguida. El desayuno está listo, y tenemos que comer para estar fuertes. El desayuno resultó una comida extraña para todos nosotros. Tratamos de mostrarnos alegres y de animarnos mutuamente, y Mina estuvo más alegre y optimista que ninguno de nosotros. Una vez acabada la comida, Van Helsing se puso de pie y dijo: «Y ahora, mis queridos amigos, vamos a acometer nuestra terrible empresa. Estamos todos armados, como lo estábamos aquella noche en que por primera vez visitamos el escondrijo de nuestro enemigo, armados contra los ataques carnales, así como contra los fantasmales». Todos asentimos. «Entonces está bien. Ahora, señora Mina, aquí está usted bastante segura hasta el crepúsculo. Y habremos vuelto antes de entonces si volveremos. Pero antes de partir permítame verla armada contra el ataque personal. Desde que usted bajó, yo mismo he preparado su habitación con todas las cosas que sabemos, para que él no entre. Permítame que la defienda». Rozó su frente con este trozo de sagrada hostia, en el nombre del Padre, y del Hijo se oyó un alarido espantoso que casi nos heló la sangre. Al colocar la hostia en la frente de Mina, la había chamuscado, había quemado la carne como si fuese un trozo de metal al rojo blanco. El cerebro de mi amada interpretó el significado de aquel hecho con la misma rapidez que sus nervios recibieron el dolor. Y ambas cosas la impresionaron de tal forma, que fue su naturaleza sobreexcitada quien puso voz a aquel grito. Pero las palabras acudieron a su mente con celeridad. Aún no había dejado de resonar en el aire el eco del grito cuando sobrevino la reacción, y cayó de rodillas en el suelo, atormentada y humillada. Soltándose el hermoso pelo sobre la cara, como los leprosos de antaño el manto, gimió: «Impura. Impura. Incluso el Todopoderoso rehúye mi carne contaminada. Habré de llevar esta marca vergonzante hasta el día del juicio final». Todos se detuvieron. Yo me había precipitado a su lado sumido en un estado de impotente aflicción. La rodeé con mis brazos y la estreché con fuerza. Durante unos minutos nuestros corazones afligidos latieron al unísono, en tanto que nuestros amigos desviaban los ojos, derramando lágrimas en silencio. Van Helsing se volvió y dijo, con tal gravedad que no pude evitar pensar que, en cierto modo, sus palabras eran fruto de la inspiración y que no hablaba por sí mismo: «Es posible que tenga que llevar esa marca hasta que Dios mismo lo crea conveniente, como sin duda hará, en el día del juicio final, para redimir todos los males de la tierra y de sus hijos, a quienes Él ha colocado aquí. Y señora Mina, querida mía, ojalá que los que la queremos estemos allí para verlo, cuando esa marca roja, la señal de que Dios sabe lo que ha ocurrido, desaparezca y deje su frente tan pura como el corazón que conocemos. Porque tan seguro como que vivimos, esa señal desaparecerá cuando Dios quiera librarnos de la pesada carga que sobre nosotros ha caído. Hasta entonces llevaremos nuestra cruz, como la llevó su Hijo por obedecer su voluntad. Tal vez seamos los instrumentos elegidos de sus designios. Y ascenderemos a su presencia como otros ascienden a través de vergüenza y sufrimientos. A través de sangre y lágrimas.
a través de dudas y temores, y todo lo que constituye la diferencia entre Dios y el hombre. Sus palabras transmitían esperanza y consuelo y animaban a resignarse. Mina y yo sentimos lo mismo, y tomamos simultáneamente las manos del anciano, nos inclinamos y las besamos. Todos nos arrodillamos sin decir palabra y, cogidos de la mano, juramos ser leales los unos con los otros. Los hombres nos comprometimos a apartar el velo del dolor de la cabeza de aquella a quien todos amábamos, cada uno a su manera. Y oramos para que nos fuera concedida ayuda y guía en la terrible empresa que íbamos a emprender. Ya era la hora de partir. Dije adiós a Mina. Fue una despedida que ninguno de los dos olvidará hasta el día de la muerte. Y salimos. He decidido una cosa. Si descubrimos que al final Mina se convierte en mujer vampiro, no entrará sola en esa tierra desconocida y terrible. Supongo que antaño se referían a esto al decir que un vampiro significaba muchos. Al igual que sus cuerpos repugnantes solo podían reposar en tierra consagrada, así el amor más sagrado era el sargento de reclutamiento de sus monstruosas filas. Entramos en Carfax sin dificultad y encontramos todo como en la primera ocasión. Resultaba difícil creer que hubiera terreno abonado para un horror como el que ya conocíamos en un ambiente tan prosaico de descuido, polvo y decadencia. De no haber estado decididos, y de no haber existido aquellos terribles recuerdos que nos espoleaban, no sé si hubiéramos podido acometer nuestra empresa. No encontramos ningún papel ni rastro alguno que nos fuera útil. Los grandes cajones seguían en la vieja capilla, tal y como los habíamos visto la última vez. El Dr. Van Helsing nos dijo solemnemente mientras los contemplábamos. Y ahora, amigos míos, tenemos un deber que cumplir aquí. Hemos de esterilizar esta tierra, tan bendita por recuerdos santos, que el conde ha traído desde una tierra lejana para tan funesto uso. Ha elegido esta tierra porque ha sido santa. Así, le derrotamos con sus propias armas, ya que la hacemos aún más santa. Fue santificada para el uso del hombre. Ahora la santificamos para Dios. Mientras pronunciaba estas palabras sacó del maletín un destornillador y una llave inglesa, y al poco quedó abierta la tapa de uno de los cajones. La tierra olía a molla cerrado. Pero no le dimos mucha importancia, pues estábamos pendientes de las acciones del profesor. Sacó del maletín un trozo de sagrada hostia, la colocó reverentemente sobre la tierra, cerró la tapa y metió los tornillos en su lugar, ayudado por nosotros. Hicimos la misma operación con cada una de las cajas, y las dejamos aparentemente tal y como las habíamos encontrado. Pero en cada una de ellas había un pedazo de sagrada hostia. Tras cerrar la puerta, el profesor dijo solemnemente: mucho se ha hecho ya. Si es posible que con todos los demás el mismo éxito tengamos, el crepúsculo de esta tarde brillará sobre la frente de la señora Mina, que aparecerá blanca como el marfil y sin ninguna mancha. Vimos la fachada del manicomio al cruzar el jardín para dirigirnos a la estación a tomar el tren. Miré, impaciente, y vi a Mina en la ventana de mi habitación. La saludé con la mano y asentí para darle a entender que habíamos acabado nuestra tarea con éxito. En respuesta, ella también asintió, para indicarme que había comprendido. Lo último que vi fue que agitaba la mano en señal de adiós. Llegamos a la estación preocupados, justo a tiempo de tomar el tren, que entró humeante en la estación en el momento en que pisamos el andén. Esto lo he escrito en el tren. Piccadilly, a las 12:30, antes de llegar a Fenchurch Street, me dijo Lord Godalming. 15 y yo vamos a buscar a un cerrajero. Es mejor que usted no venga con nosotros, por si surgiese alguna dificultad. Dadas las circunstancias, no parecería tan mal que fuéramos nosotros quienes entrásemos en una casa vacía forzando la puerta. Pero usted es notario, y la Incorporated Law Society 69 podría decirle que usted tenía que conocer las leyes. Me opuse a no compartir todos los riesgos, aunque fuese un oprobio, pero prosiguió. Además, llamaremos menos la atención si no somos muchos. Mi título convencerá al cerrajero y a cualquier policía que ande por los alrededores.
Será mejor que usted se vaya con el profesor y con Jack a Green Park, y que se sitúen en un lugar desde donde puedan observar la casa. Cuando vean la puerta abierta y que se ha marchado el cerrajero, vengan todos. Estaremos atentos y los dejaremos entrar. Es un buen consejo, dijo Van Helsing. Así que no añadimos nada más. Godalming y Morris se marcharon a toda prisa en un coche, y nosotros los seguimos en otro. Nuestro grupo se bajó en la esquina de Arlington Street y entró en Green Park. Mi corazón latió con violencia al ver la casa en que estaban centradas tantas esperanzas. Se erguía, lóbrega y silenciosa, abandonada, entre sus vecinas, más alegres y pulcras. Nos sentamos en un banco desde el que se dominaba una buena panorámica de la casa, y nos pusimos a fumar, para llamar la atención lo menos posible. Los minutos pasaron con pesadez de plomo mientras esperábamos la llegada de los otros. Al fin vimos que se acercaba un vehículo de 4 ruedas. De él salieron, con ademán pausado, Lord Godalming y Morris. Y de la cabina descendió un hombre fornido, con su cesta de herramientas hecha con juncos. Morris pagó al cochero, que se tocó el ala del sombrero y se alejó en el coche. Ambos subieron juntos la escalera, y Lord Godalming explicó lo que quería que hiciese. El obrero se quitó el abrigo pausadamente y lo colgó en un gancho de la barandilla, al tiempo que decía algo a un policía que deambulaba por allí. El policía asintió, y el obrero se arrodilló y colocó la bolsa a su lado. Después de rebuscar en su interior seleccionó unas cuantas herramientas, que procedió a ordenar. Después se levantó, miró por el ojo de la cerradura, sopló en el interior, se volvió hacia aquellos que le habían hecho el encargo y comentó algo. Lord Godalming sonrió, y el hombre levantó un manojo de llaves de gran tamaño. Escogió una y la metió en la cerradura, como tanteando la entrada. Tras juguetear un rato con ella, probó una segunda llave, y a continuación una tercera. De repente se abrió la puerta tras un leve empujón del cerrajero, y este y los demás entraron en el vestíbulo. Nos quedamos sentados y quietos. Mi cigarro se consumía rápidamente, pero el de Van Helsing se apagó. Esperamos pacientemente, contemplando al cerrajero, que salió a la calle a recoger su bolsa y la metió en la casa. Abrió parcialmente la puerta y la sujetó con las rodillas, mientras introducía una llave en la cerradura. Finalmente se la dio a Lord Godalming, quien sacó su cartera y le dio algo a su vez. El hombre se tocó el ala del sombrero, se puso el abrigo y salió. Ni un alma se dio cuenta de la operación. Cuando el hombre hubo desaparecido, los tres cruzamos la calle y llamamos a la puerta. La abrió inmediatamente Kinsey Morris, a cuyo lado estaba Lord Godalming encendiendo un cigarro. Este lugar tiene un olor nauseabundo, dijo este último al entrar nosotros. Realmente había un olor nauseabundo, como en la vieja capilla de Carfax, y tras nuestra anterior experiencia comprendimos de inmediato que el conde había usado aquella casa con entera libertad. Iniciamos la exploración de la mansión, todos en grupo por si se presentaba la eventualidad de un ataque. Sabíamos que nos enfrentábamos con un enemigo fuerte y astuto, y todavía no teníamos la certeza de que el conde no estuviese en la casa. Encontramos 8 cajones de tierra en el comedor, que estaba situado en la parte trasera del vestíbulo. Solo 8 cajones de los 9 que buscábamos. Nuestro trabajo no había acabado, y no acabaría hasta que diésemos con el cajón que faltaba. En primer lugar abrimos los postigos de una ventana que daba a un estrecho patio empedrado, en la parte vacía del establo, dispuesto de tal modo que parecía la fachada de una casa en miniatura. Como no tenía ventanas, no temíamos que nos observaran. No perdimos tiempo en examinar los cajones. Los abrimos uno a uno con las herramientas que llevábamos, y les dimos el mismo tratamiento que a los que había en la vieja capilla. Era evidente que el conde no estaba de momento en casa, y procedimos a la búsqueda de sus efectos personales. Tras una rápida ojeada por el resto de las habitaciones, desde el sótano hasta el ático, llegamos a la conclusión de que todas las pertenencias del conde se encontraban en el comedor. Las examinamos minuciosamente.
Estaban apiladas en una especie de ordenado desorden en la mesa del comedor. Había un montón de actas notariales de la casa de Piccadilly, actas de la adquisición de las casas de Mille en Bermondsey, papel de escribir, sobres, plumas y tinta. Todo ello estaba cubierto por un delgado papel de embalar, al objeto de protegerlo del polvo. También había un cepillo de ropa, un cepillo de pelo y un peine, y una jarra y una palangana. Esta contenía agua sucia enrojecida como de sangre. Por último, un montoncito de llaves de todos los tipos y tamaños, probablemente pertenecientes a las otras casas. Una vez que hubimos examinado este último hallazgo y que Lord Godalming y Kinsey Morris hubieron tomado nota exacta de las direcciones de las casas del este y del sur, los dos hombres se llevaron el manojo de llaves y fueron a destruir los cajones de los otros escondrijos. Con toda la paciencia de que hemos podido hacer acopio, los demás esperamos su regreso o la llegada del conde.